tal? ¿Cómo te va? Hoy en Futuro Posible está como invitado Agustín Salvia, que es investigador del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, también de la UCA, y en este momento está coordinando lo que es el barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina. Justamente, vamos a hablar de la deuda social. La deuda social que todavía no fue saldada, y es aquella deuda que tenemos todos los argentinos, con casi un tercio de la población que no vive en condiciones dignas. Vivir en condiciones dignas tiene que ver con estar bien alimentado, con tener agua corriente, con tener una vivienda más o menos digna, con tener trabajo, educación y también una salud protegida. Bueno, estos derechos o estas condiciones básicas en este tercio de la población no se están dando. Y por supuesto que vamos a hablar con Agustín no solamente de estos datos que son tremendos, sino también cuáles son las soluciones, cuáles son las políticas necesarias para salir de este drama social. Pero también una duda que tengo hace muchísimo tiempo. ¿Por qué nosotros como sociedad somos todavía indiferentes frente a esta deuda social? Bueno, auspicios y empezamos con Agustín Salvia. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas sojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y como les dije, estoy con Agustín Salvia. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por estar aquí. Sé que estás medio complicado, pero bueno, llegaste. Acá estamos. Aquí estamos, llegaste. Te quería preguntar primero, ¿qué es el barómetro de la deuda social de la Universidad Católica Argentina? Bueno, es un informe que venimos generando todos los años desde el 2004. Sí. Es un informe anual que se apoya en una encuesta nacional urbana que en este momento tiene 5.700 hogares a nivel nacional, que se aplica a los últimos trimestres de cada año y que genera un informe sobre un conjunto, casi un centenar de indicadores que evalúan el estado del desarrollo humano y de integración social de nuestra sociedad en distintas dimensiones, entre ellas la dimensión económica y la pobreza. Claro. Agustín, ¿y hace cuánto vos estás, digamos, desde el año que comenzó el barómetro de la deuda social? En realidad el programa comienza en el año 2001, sí, antes de la crisis, claro. Ya en ese momento con un enfoque interdisciplinario de evaluar qué son las deudas sociales, las deudas internas,
y de poder tener herramientas de investigación y de medición y de análisis teóricas y metodológicas más sofisticadas o más profundas, no diría más complejas, más profundas que las que en ese momento y todavía hoy, o peor hoy, teníamos a nivel de las estadísticas públicas, claro, que solamente relevaban datos de nivel de empleo, desempleo y de pobreza por ingresos, cuando en realidad ya el enfoque a fines de la década pasada ya era avanzar hacia una mirada multidimensional de la pobreza y del desarrollo humano desde un enfoque de derechos. Claro. Con esa línea venimos trabajando y produciendo estos estudios que también tienen como valor ser sistemáticos y haber tenido una representación desde el año 2004 hasta la fecha. Desde el año 2010 se amplió la muestra, 5.700 hogares, y se ampliaron los indicadores, haciendo que los resultados sean más consistentes. Sí, estudios necesarios, ¿no? Frente, digamos, a la falta de estadísticas, después también con lo que pasó con el INDEC, son estudios necesarios. Yo creo que lo del INDEC vino efectivamente a poner en el tapete el problema que teníamos, pero ya era un problema previo a la intervención del INDEC, y en realidad el desafío que se planteó el barómetro, que tiene como programas lo que llamamos Observatorio de la Deuda Social Argentina, es no invisibilizar justamente visibilizar una serie de temas, problemas sociales, que si no se estudian a través de estas estrategias, de estas metodologías, o no son puestas por nosotros, no aparecen como tema en la agenda pública ni como tema de debate democrático. Quedan invisibles. Quedan invisibles. Quedan invisibles. Entonces, nuestra tarea es ponerlos en visibilidad, sí, hacerlos visibles y que efectivamente se generen sobre esto discusiones, debates, que otros estudios pongan otros resultados en juego, pero que al mismo tiempo convoque a la ciudadanía, a la opinión pública y a las dirigencias a abordar o tener que hacerse responsables de ciertos temas y problemas sociales. Sí. Y bueno, logran sus resultados, porque apenas aparece en las investigaciones del barómetro, comienza también en los medios a publicarse diferentes estudios, los intelectuales empiezan a hablar de la pobreza, algunos políticos también, entonces logran, digamos, unos muy buenos resultados. Y después quiero saber de tu vida, vos te interesaste por estos temas desde hace mucho tiempo, antes de investigar en la Universidad Católica. Por eso yo soy en realidad investigador del CONICET, me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 70, hice la maestría y después hice un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y otro doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de México, y vine al país en el año 94, 95, había venido antes, pero después volví a ir, había venido en el año 94 nuevamente, cuando recuperamos la democracia. Estuve varios años trabajando en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, donde sigo teniendo un equipo de investigación y doy clases en la Universidad de Buenos Aires, tanto a nivel de grado como de posgrado en términos de metodología. Tengo becarios, proyectos de la UACIT y coordino y dirijo como investigador jefe el programa del Observatorio de la Deuda Social. Pero la temática o la problemática por lo menos me involucra a mí más allá del observatorio, Eso te quería más allá preguntar. de esto. Es decir, es mi vida, digamos, bueno. mi vida es mi trabajo de investigación y la satisfacción de poner los resultados de investigación científica en el campo de un debate político y debate público y de transformar eso en herramientas o instrumentos para el cambio social. Me parece una tarea valiosa para mí, que yo estoy muy contento. Por supuesto, es tu misión en la vida. Sí. ¿Y qué te pasa a vos cuando te sumergís en estos datos y convengamos que la situación social se agravó en estos últimos tiempos? ¿Qué te sucede? Mira, creo que lo que ocurre en ese contexto es, a ver, la preocupación ciudadana está. Te diría que tal vez uno no se resigna en su tarea de investigación a pensar que la realidad tiene que ser como es, sino que es posible modificarla. Entonces tal vez lo que aparece es cierta indignidad, porque a pesar de los años de crecimiento económico, a pesar de haber pasado más de 30 años de democracia en este contexto, con distintos programas económicos, con distintas cosmovisiones políticas, ideológicas, con distintas generaciones de dirigentes, la Argentina, en vez de haber alcanzado un proceso de mayor convergencia e integración social, es una sociedad hoy todavía fragmentada, dividida, incluso a pesar de los años de crecimiento económico y de bonanza que tuvimos. Es una Argentina heterogénea, fragmentada, tal vez no es una Argentina, son varias Argentinas,
yo no me termino de resignar a esto. Indigna, en parte uno puede decir paradójicamente sorprende, uno como investigador no sorprende, indaga y entiende por qué o cómo han sido las cosas, pero lo que sí efectivamente ocurre es qué le ocurre a este país, a nuestra sociedad, a nuestra dirigencia política, a nuestra dirigencia económica, como para no entender los desafíos de grandeza que tiene la posibilidad de llevar adelante un proyecto de integración y de desarrollo social integrado en donde erradiquemos la pobreza, reduzcamos la desigualdad. Y esto no ha sido un tema central en las agendas políticas de ninguno de los gobiernos, ni tampoco de la dirigencia económica, que en nuestro país también tiene una responsabilidad frente a este tema. Dirigencias económicas y sociales. Entonces, hemos navegado por una situación donde hemos mantenido una situación de dualidad estructural, de dualidad social, aceptando que existe la pobreza y aceptando que existe la posibilidad de movilidad social para las clases medias y que el mundo globalizado está a nuestro alcance para muchos sectores, pero olvidando que hay una parte de la Argentina que no tiene alcance ni siquiera a los beneficios que daba la modernidad de los años 60 o 70. Una gran parte de la Argentina, ¿no? Casi estamos hablando de 1/3 de la población. Bueno, te traigo, seguramente leíste este artículo que salió en La Nación, que se llama La pobreza no nos indigna lo suficiente, de Fernando Ruiz, un profesor del Austral. Y esta es la pregunta también, ¿qué pasa? Porque hablamos de la clase dirigente, por supuesto que no está en la agenda política de solucionar el tema de la pobreza, pero ¿qué nos pasa como sociedad? No nos indigna, somos indiferentes, no reaccionamos. Creo que el tema, desde una perspectiva sociológica, una de las claves para entender este tema tiene que ver con el clima que vive nuestra clase media. La clase media argentina tiene cierta predisposición a un proceso de aprovechar fácilmente los momentos de bonanza, y no importa bajo qué reglas. Es decir, puede ser bajo una etapa de dictadura, puede ser bajo una convertibilidad o sin convertibilidad, puede ser en etapas democráticas plenas o autoritarias, pero los momentos económicos en donde las clases medias encuentran oportunidades de ascenso social son como que obnubilan frente a quienes no se ven beneficiados por estos mismos procesos de crecimiento o desarrollo. Obnubilan a las clases medias, que son quienes construyen opinión pública, que son quienes de alguna manera también son quienes constituyen y construyen las dirigencias políticas, claro, las dirigencias económicas, las dirigencias sociales. Sí. Son entonces clases medias que se van acomodando a un contexto cultural de bonanza y que protestan cuando vienen malos momentos y efectivamente protestan para el conjunto o defendiendo al conjunto de la sociedad, pero que en los buenos momentos parece que nos olvidamos justamente de estas deudas sociales. Y esto está acompañado también de una dirigencia política que no tiene una visión o no ha tenido una visión estratégica como país, que no ha pensado en próximas generaciones, de acá 20, 30, 40 años, cómo invierte en cambios estructurales que hacen que las nuevas generaciones se enfrenten a mejores condiciones de vida, y se invierte en función de cómo lograr un mayor éxito político-mediático, cómo introducir y ganar éxito en términos del corto plazo, seguramente de las próximas elecciones, o de una coyuntura económica favorable para un dirigente económico, empresarial, es cómo lograr que su empresa prospere en esos años, y perdiendo de vista que van quedando en el camino sectores sociales que no forman parte, excluidos estructurales, que no forman parte de este proceso de crecimiento, de desarrollo. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Y lo que estás diciendo lo traduzco, es esta clase media que cuando tiene plata en el bolsillo entonces se olvida de todo lo demás. Y podemos decir que también es una clase media que es burguesa. ¿Podemos hablar así? No, en todo caso que tiene, a ver, lo que creo es que no hay una conciencia política ciudadana suficientemente desarrollada en nuestros sectores de clase media. A ver, se puede efectivamente indignar por una situación de crisis económica, por el valor del dólar, por la evolución de la inflación, situaciones que efectivamente afectan a los intereses económicos no solo de la clase media en Argentina. Es decir, esto no es que no son objeto de preocupación, pero los temas de ciudadanía política, los temas de proyecto de nación, los temas de futuro de nación, no son suficientemente puestos en la reflexión y en el debate y en la conciencia pública.
yo pongo desde el punto de vista sociológico una fuerte responsabilidad en esta clase media, pero también en quienes deberían educar a esta clase media. Claro. Y quienes deberían educar a la clase media son sus dirigentes. Entonces también, es decir, perder de vista que... Hay grados de responsabilidad en una sociedad y hay unos que tienen mayor responsabilidad que otros. Exactamente. Y uno si bien puede quedarse con el eslogan, el esquema de que, bueno, que tenemos los dirigentes que nos merecemos como sociedad, creo que los dirigentes son quienes de alguna manera tienen que poner justamente, elevar el horizonte de la conciencia, del debate y de la acción social. Y en ese sentido se necesitan estadistas que piensen más allá de las elecciones, que piensen efectivamente en un proyecto de país. Y estamos siempre, parece ser, discutiendo, en la mayoría de los casos, discutiendo sobre cómo salimos de coyunturas. De una coyuntura política que nos molesta, o económica que nos molesta, o de una coyuntura internacional que nos afecta, y no estamos pensando en cómo llevamos adelante un proyecto de país de largo plazo. Esto no está suficientemente discutido ahora en tiempos de elección. Claro. ¿Bien? Está prometido como un gran eslogan de bienestar y de futuro, y de victoria o de lo que fuese. O de mucho cambio. ¿Bien? O de cambio, pero ¿hacia dónde? ¿Bien? ¿Y cambios profundos. ¿Y cuáles son esos cambios profundos? ¿Dónde está el horizonte? Y para que todos nos podamos comprometer en función de ese horizonte. Hay plataformas políticas, hay proyectos políticos de futuro. Yo no he visto proyectos políticos que digan, miren, vamos a llevar adelante un plan de desarrollo durante 10, 20 años con estos objetivos. No se discute, no es tema de agenda. Aparece el eslogan, cambiemos, la victoria, etcétera, ¿no? Pero no aparecen básicamente los temas centrales que son el desafío que tiene nuestra sociedad. ¿Cómo logramos una sociedad más integrada? No lo logramos solamente con eslogan ni con crecimiento económico. Necesitamos políticas y un Estado inteligente. Así como también activo e inteligente, un Estado capaz de regular, también necesitamos mercados, empresarios, dirigentes sociales, que también inteligentes y comprometidos con la sociedad. Agustín, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, por supuesto el tema de la pobreza es un tema moral y que un argentino la esté pasando mal, no viva en condiciones dignas, es un espanto, pero también es un tema de inteligencia. Cuando vos hablás de pensar a largo plazo la Argentina y desarrollarla económicamente, socialmente, no se va a desarrollar nunca cuando hay un tercio de la población que no tiene las necesidades básicas cubiertas. Digámoslo así. No es inteligente tampoco. Bueno, hoy por hoy las teorías del desarrollo muestran que una sociedad cuanto menor nivel de pobreza tiene, menor nivel de desigualdad alcanza, tiene mayores capacidades de crecimiento. ¿Bien? Entonces, la pobreza es un freno al crecimiento. La pobreza y la desigualdad es un freno justamente al desarrollo. Entonces, hoy por hoy, más allá de que el principal problema es que las transferencias de ingresos en términos de lo que hoy por hoy son políticas importantes, como la jubilación, la moratoria jubilatoria, o la asignación universal por hijos, o el progresar, son programas importantes que sirven para asistir al presupuesto familiar de una familia en situaciones de indigencia o de pobreza. Pero no son plataformas de inclusión social. Esas familias, ese tercio de la sociedad, o incluso, pongámosle que tal vez el núcleo duro estructural está entre 15 y 20% de la población, ese núcleo duro de la marginalidad o de la pobreza estructural argentina requiere trabajo. Y requiere mejores condiciones de hábitat, y requieren, y no necesariamente que le hagan y le den una vivienda, requiere tal vez su terreno donde construir su vivienda, pero sí necesita un Estado que cree condiciones de infraestructura urbana, un hábitat de socialización, recreación, de atención de la salud, de la educación de alta calidad, junto a empleos de mejor calidad. Esto no se logra con meras transferencias de ingresos. Las transferencias de ingresos logramos asistir económicamente al presupuesto familiar y mantener una sociedad ciertamente cohesionada o controlada. Pero no logramos una sociedad integrada a través de estos programas. Y que salga de la pobreza. Vos hablás muy bien de, básicamente, haces una referencia a lo que es el trabajo, ¿no? El empleo para salir, bueno, de la pobreza y poder lograr primero un trabajo en blanco, tener, así como vos decís, poder comprarte la vivienda, poder alimentarte, que tu hijo vaya a la escuela. Le das como hablas de como una herramienta fundamental el tema del empleo. Porque además creo que esa es la clave que explica la pobreza en Argentina. Hoy por hoy en Argentina tenemos casi el 50% de los trabajadores, de los ocupados en situación en negro, en precaria, asalariados o no asalariados. El 50% de los trabajadores ganan menos de 5.500 pesos, menos de la canasta básica o de lo que significaría el sueldo mínimo. Entonces, hay otra Argentina. Esa Argentina que trabaja, pero que trabaja en condiciones de alta explotación o marginalidad, tiene que ser incorporada a una Argentina de progreso y de desarrollo.
Claro. ¿Vos crees que es utópico entonces solucionar la pobreza en la Argentina? No, si con una política de crecimiento y desarrollo, y como yo estaba mencionando recién, que invierta de manera interdisciplinaria, tanto en el hábitat, en inversión en capital social y capital humano, cómo creamos espacios de socialización, de crianza, de participación social, de mayor riqueza social, de mayor capital social y humano, junto al tiempo que generamos empleos de cercanía o acercamos al sector informal de la economía, al sector formal de la economía, y potenciamos la microempresa o el microemprendimiento familiar y apoyamos estas tareas, multiplicamos los empleos en esos sectores, pero empleos buenos, asistidos también por el Estado eventualmente, hasta tanto mejoren su productividad. En un plan de desarrollo de esta naturaleza, Argentina primero vencería la pobreza estructural en 20 o 30 años, pero la pobreza en términos económicos, esta que está hoy por hoy se explica por inflación y por desempleo, bajaríamos 8 o 10 puntos en 2 o 3 años. Y este es un buen desafío, bajar la inflación, crear condiciones de empleo, baja la pobreza en forma importante, en forma inmediata. Ahora bien, vamos a tener un piso y ese piso estructural lo requerimos hacer con políticas mucho más profundas, mucho más integrales, y estas también son políticas que deberían ser pensadas y discutidas en un ámbito democrático y ser votadas. Claro. Y ser demandadas por la sociedad. Y ser demandadas por la sociedad. Con la educación, me imagino, con la salud también, con el tema de la vivienda, como dijiste. Y pregunta, porque nos queda poco tiempo del programa. Luego de esta investigación que se dio a conocer en los medios, ¿te llamó algún político para que lo asesores? Bien. No, a ver, yo creo que hemos conversado con todos los equipos técnicos, o casi todos los políticos de los candidatos que hoy se presentan. Creo que no ha faltado ninguno. No solo por esto, ya desde antes. Vienen solicitándole al observatorio información y poder que presentemos los resultados, que pongamos en debate o en discusión. Pero vuelvo a plantearte el problema. Yo creo que una cuestión es cómo la dirigencia política se informa de lo que en todo caso el observatorio propone como temas de discusión y le responde. Y otra cosa es, le responde en términos de una coyuntura electoral. Claro. Y otra cosa es cómo le responde en términos de una política, de un plan estratégico de desarrollo. Y todavía eso yo no lo he visto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en principio sacudir a la dirigencia. ¿Cómo hacemos? Seguir sacudiendo a la dirigencia para que efectivamente se comprometa, y a la opinión pública y al mundo comunicacional para que este tema siga en la agenda y siga siendo un tema de demanda social. Sí, y ojalá, bueno, con este cambio presidencial y tantos cargos electivos que se van a elegir, haya un cambio profundo en la Argentina. Ojalá. Eso lo ¿Tenés esperanza? Yo también. Es así. Bueno, gracias, Agustín. Bueno, porque gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.